De hecho, los cañones que hoy día existen y que están operativos en los ejércitos son fundamentalmente los mismos de hace casi 100 años. ¿Por qué? Porque se ha llegado a ese toque de desarrollo balístico. Las características más modernas que se le añaden a esos ingenios militares son de carácter electrónico, de puntería, etc. Pero fundamentalmente se llegó a esa máxima potencia artillera. Estos barcos tenían esa potencia. También se requiere un máximo blindaje, como bien ha dicho. A mayor potencia artillera, mayores daños. Por lo tanto, los barcos debían tener unos blindajes tremendos. La combinación de estas dos características en un barco hacía que pesara mucho. Por lo tanto, es obvio pensar que la velocidad desaparecía. Se volvían barcos muy lentos. Los acorazados consiguieron la tercera receta fundamental de estos barcos, la máxima velocidad. Y realmente eran rápidos. Los primeros en desarrollar un barco de este tipo, aquí vemos un detalle de un acorazado primitivo en el que combina la potencia de la artillería, en gris tenemos los pantones, el forro blindado y la disposición de los cañones. Estos barcos eran relativamente rápidos. El primero que salió de los astilleros, el primer acorazado en sentido estricto, fue el Dreadnought británico. Este barco medía 160 metros, era un barco de cierto volumen en la mar, y embarcaba 10 cañones de 305 milímetros. Pues se aprecia poco en las imágenes y luego veremos más, pero si os fijáis en la maqueta, estos cañones eran de 360 milímetros, pues con la comparación de un hombre os podéis imaginar aproximadamente el tamaño y el peso fundamental que tenía este barco. Fue un logro porque se hizo en el año 1906. Una época muy temprana y fue toda una revolución dentro del desarrollo tecnológico naval. Este barco sentó las bases para el armamento de las potencias de la Guerra Mundial, de la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué? Pues porque los alemanes enseguida siguieron la estela de los británicos y empezaron a desarrollar su navío. Y así también los Estados Unidos, ya en el año 1911, sacó su acorazado de Nueva York, un acorazado de muy larga vida y de grandes éxitos a pesar de su larga vida. Aún en la Segunda Guerra Mundial cosechó grandes éxitos en combate. Bien, pues pensemos ahora qué pasaba en España en aquella época. Los británicos tenían ese flamante de Dreadnought, 10 cañones de 305 milímetros, 160 metros de largo. ¿Qué pasaba en España? En España pasaba siempre lo mismo, y es que ha venido el recorte presupuestario. Entonces nosotros queríamos armar nuestra marina con potentes navíos como este, pero venía, como decimos en mi pueblo, el hombre de las granjas. Y sacamos nuestra versión más pequeña, más modesta, pero igualmente poderosa en su momento. La serie España. Aquí tenemos una imagen de Jaime I, a principios de los años 30, fondeado frente al puerto de Cartagena. Este barco medía 20 metros menos que el Dreadnought británico, 120 metros. Y en vez de 10 cañones llevaba 8 cañones de 305 milímetros. Era un barco que en el proyecto fueron 3 acorazados en España, de Alfonso XIII, de memoria, del disco de memoria que se hundió en Tresforcas, cerca de Ceuta, en el cabo de Tresforcas. Y el Jaime I, que sobrevivió hasta que en el 37 estalló en el puerto de Cartagena precisamente y se hundió. Estalló o lo estallaron, porque son hechos de guerra que nunca han sido ganados. De una manera o de otra era un barco bastante potente para su época. Y aquí tenemos, pues, como decía, la versión española del Dreadnought británico. Seguimos adelante en la historia. Y aquí tenemos ya el máximo desarrollo de los acorazados, el Missouri estadounidense.
entre el Redmount, 1906, y el Missouri, año 40, tenemos una imagen de un barco enorme, poderoso. Aquí tenéis una visión muy curiosa del barco haciendo fuego con sus 3 torretas. Fijaos el desplazamiento del barco y la inmensa cubierta, que es algo muy característico de estos barcos. Para evitar que el barco pudiera zozobrar, necesitaba tener una manga muy ancha para que los disparos desde las aletas no provocaran el hundimiento del barco. Una cosa curiosa, ya para comentar lo último de imagen, si veis estas estructuras de aquí, son misiles Tomahawk. Luego lo vamos a ver brevemente. Este barco luchó desde la Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, hasta la Primera Guerra del Golfo. Fue la primera unidad estadounidense en abrir fuego contra las costas iraquíes en la Primera Guerra del Golfo. 60 años de servicio. Y se conserva como museo a flote en Pearl Harbor. Bien, pues vamos de lleno a meternos con nuestro Richelieu. El acorazado Richelieu es, como decía Pepe al principio, según distintos rankings, aquí hay mucho que discutir, pero bueno, la mayoría de la gente está de acuerdo, fue el 5º barco más poderoso de la Guerra Mundial. Francés fue la versión de los franceses para hacer frente a la clase Vittorio de los italianos. Un barco muy similar, tanto en armamento como en militar. Vamos a ver cuáles son las características. 47.000 toneladas de la carga, más de 47.000 toneladas. 248 metros prácticamente. Si os acercáis a la maqueta veréis una proporción de los hombres a escala. Para que nos hagamos una idea, pues si nos situamos en la Avenida de España, aproximadamente tendría el ancho de la Avenida de España y la longitud aproximada desde la fuente a la punta del parque, un poquito menos. Grande, muy grande. Su batería principal estaba dividida en 2 torres, 8 cañones de 380 milímetros y luego tenía la secundaria de 152 milímetros, 9 cañones en 3 torres. Lo demás es artillería antiaérea, no vamos a meternos en detalle para no resultar pesados, pero otra cosa curiosa de este buque eran las turbinas Parsons. Esas turbinas han sido embarcadas se fueron inventadas a principios del siglo XX hasta ahora, prácticamente con los desarrollos normales de la tecnología, casi cualquier buque de cierto porte fabricado en Occidente. Si nos ponemos a investigar un poquito entre los buques que han participado en cualquier armada de Occidente, todos llevan esa tecnología. Ocurría en aquel momento con artillería y con máquinas, como ocurre hoy día con la tecnología estadounidense. En aquel momento era con la británica y con la francesa. Los cañones que embarcaba nuestro Jaime I eran de factura británica. Y con la máquina pasó exactamente igual. Empresas que han ido desarrollando su maquinaria y siendo punteras en tecnología. ¿Por qué fue todo esto? Este barco, desconocido, como dice el título de la conferencia, es un absoluto desconocido a pesar de que en su momento era tecnología física. Comentaba antes que